Buenas tardes a todos en esta hora. Agradezco al Señor por este tiempo en el cual podemos una vez más llegar a ustedes y así compartir el mensaje de la palabra del Señor. Solamente pues en esta tarde quiero continuar con la enseñanza en el libro de Romanos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de pues lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre no viene a Dios, las consecuencias graves que suceden en su vida, la forma en que el pecado viene y hace mucho daño en su vida personal. Y hoy continuaremos hablando en el libro de Romanos, y para ello iremos al capítulo 2. Vamos a entrar en el capítulo 2 en esta tarde y quiero que ustedes me acompañen. Dice la palabra del Señor, Romanos 2, versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a las injusticias, a tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra, paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Y en esta tarde vamos a estar hablando de ese justo juicio del Señor, el cual vendrá sobre toda persona. Y lo que quiere decir con eso es que no hay acepción de persona. Como estuvimos hablando la semana pasada, en el capítulo 1, en los últimos versículos del capítulo 1, vimos cómo vimos el pecado, la manifestación del pecado de diferentes maneras. Y aquí lo que ya el apóstol está dirigiéndose más bien es a un grupo, no como a los gentiles que se habían desenfrenado, habían endurecido su corazón, pero como que su enfoque aquí básicamente es a los judíos. Parece que los judíos tenían una posición un poquito de arrogancia, una posición de que no había necesidad en ellos. Ellos creían de que por conocer la ley o por vivir bajo las normas de la ley, ellos no necesitaban arrepentirse y ellos podían todavía hacer juicio de aquellos que estaban cometiendo pecado. Entonces, en este capítulo 2, el apóstol empieza como a corregir, como a enseñarles, como a hablarles. Y quiero que podamos entender de que el plan del apóstol era guiarles a ellos al arrepentimiento. He dicho en otras ocasiones que no es grato cuando le están llamando la atención a uno, porque uno no quisiera reconocer y no quiere reconocer a veces cuando hace las cosas que no están bien, pero cuando le corrigen a uno se da a sentirse mal. Pero el propósito aquí del apóstol verdaderamente no necesariamente es condenar lo que ellos están haciendo, pero es dejándoles o mostrándoles que ellos necesitan arrepentirse también. Y es que esa es la realidad para todo ser humano. No hay acepción de persona. No hay acepción de persona para con Dios. Y el apóstol lo menciona aquí en este pasaje que hemos tomado. Entonces aquí el apóstol empieza a hablar. Lo primero que vamos a hablar es el pecado de juzgar a los demás.
el juicio sobre los demás. Y cuando decimos que más bien se estaba dirigiendo a los judíos, yo podría decir también que se está dirigiendo a la iglesia moderna, o vamos a decir a la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? Porque a veces también la iglesia tomamos posiciones de jueces, lo cual no nos corresponde a ninguno de nosotros. Podemos nosotros caer en el error de convertirnos en lo que no nos corresponde, que juez solo hay uno y ese es Dios. Y aquí la palabra dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Me gustaría hacer una palabra de oración antes de entrar en la explicación de este pasaje. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Rogamos que en esta hora preciosa seas tú dirigiéndonos, para que cada uno de nosotros pueda, Señor, tomar tu palabra como el consejo necesario para nuestra vida. Permite que en esta hora cada uno de los que escuchan, que Padre Santo, pueden tomar el mensaje en serio. Dios mío, que en esta hora sean bendecidos ricamente, y que nuestro entendimiento cada día pueda ser, Señor, mayormente abierto para poder aceptar las verdades tuyas. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén. Pues el apóstol dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Básicamente el apóstol Pablo toma como una imagen de un hombre que está haciendo juicio. Pues dice el apóstol: pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, lo primero es que el pecado es pecado juzgar a los demás. El pecado de juzgar a los demás. En este llamado, el llamado es a no tener un alto concepto de sí mismo, más del que se debe de tener. Y por eso es que esto es dirigido al pueblo judío, a los judíos que pues en su posición de que practicaban la ley, que ellos conocían la ley, ellos se habían convertido en aquel grupo que juzgaba. Y podemos ver en el capítulo 1, cuando el apóstol está señalando una cantidad de pecados, de desorden en la vida de los gentiles, cómo se habían extraviado, cómo habían caído debajo en la forma de pecar. Entonces ahora se está dirigiendo a los judíos, y pues a los judíos su mensaje es un poquito diferente. Sabemos que el apóstol, quizás en los judíos no existía el homosexualismo como existía, o los otros pecados que se mencionan en los gentiles. Pero lo primero que el apóstol aquí puede mencionar es que no hay excusa para ellos, para que ellos también empiecen a juzgar a los demás. ¿Y por qué es que el apóstol pues les habla de esta manera? Bueno, lo que sucede es, como dije al principio, que ellos tenían una posición arrogante, una posición de que ellos estaban bien. Y eso puede ser el pecado más grande que una persona, o el error, vamos a decir, que una persona puede cometer al pensar de que ella tan solamente es la que está bien, y ella puede juzgar a los demás, puede ver en los demás, como Jesús decía, puede ver la paja en los demás, pero no puede ver la viga que está en su ojo. Entonces Jesús lo relacionaba de esa manera. Entonces la iglesia, sucede que a veces como iglesia, apartando un poquito ya al pueblo judío, pero la iglesia en nuestro tiempo a veces puede llegar a caer en ese mismo error. ¿Por qué? Porque a veces creemos que podemos nosotros convertirnos en jueces de aquellos que andan viviendo una vida perdida. Y yo creo que en realidad no podemos ignorar el pecado que la gente que no conoce al Señor está haciendo, pero eso no nos da a nosotros como iglesia, no nos da a nosotros la autoridad para ser jueces de nadie.
Ahora aquí a los judíos se les está amonestando, y yo puedo decir a la iglesia también, de que ellos no pueden caer en el error, porque ellos no tienen excusa. No hay, la palabra dice que no hay justo ni aún uno, aún habiendo sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía hay una parte que no es perfecta en algunos, en nosotros, y por eso es que el Señor no permite y no dejó a ninguno de nosotros como jueces. Entonces, en lo que una persona juzga a los demás, se condena a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, le está diciendo: lo que ustedes están juzgando, están trayendo condenación para sí mismo. A veces no vemos que es delicado esto, o quizás en algunas ocasiones cuando escuchamos y la amonestación viene, y la amonestación posiblemente es personal para nosotros, pero nosotros lo que hacemos es que la evadimos y pensamos en alguien más, se la aplicamos a la vida de otras personas, lo relacionamos con otras personas, pero nunca la queremos traer a nuestra vida, nunca la queremos nosotros recibir la amonestación para nosotros, para tener un comportamiento correcto. Entonces ellos aquí están verdaderamente recibiendo condenación, ellos mismos se están condenando al estar haciendo juicio de los demás. ¿Ha notado usted que a veces somos bien prácticos para hacerle juicio a los demás, para juzgar a los demás, para ver el mal en los demás, la forma de vida en los demás? Y yo digo, lo que está a la vista no necesita anteojos, pero no nos conviene ni nos toca a nosotros hacer juicio sobre ello. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque nosotros todavía necesitamos también de la gracia de Dios. Así que no podemos nosotros traer condenación, convertirnos en jueces de ninguna otra persona. Esto ayuda para cada creyente. El creyente debe de entender que tiene una cuenta con Dios y que él necesita depender de Dios, reconocer que nosotros en algún momento también necesitamos del perdón del Señor, y por eso no podemos convertirnos en jueces. Entonces el apóstol dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque pudiéramos pensar de que bueno, yo puedo hacer juicio de los demás, y pues quizá nadie se dé cuenta ningún día que yo he hecho eso en contra de ellos. Pero la palabra aquí dice que un día todos nosotros estaremos delante del Señor. En los juicios del Señor todos estaremos. Aún los creyentes un día estaremos delante de la presencia del Señor, para, como la palabra dice en Corintios, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que sí podemos nosotros pasar por alto, que los hombres se den cuenta de que nosotros tenemos una doble cara, o que nosotros somos aquellos jueces ocultos que a veces estamos haciendo juicios sobre las personas. Un día estaremos ante aquel que hará el justo juicio. O sea que aunque nos escapemos aquí, un día sí estaremos delante del Señor, el cual el Señor verá, y todo va a recompensar de acuerdo a lo que hemos hecho en esta tierra. Entonces los judíos aquí tenían que entender de que no se podían escapar del juicio de Dios. O sea, ninguna persona se va a escapar del juicio de Dios. Entonces el apóstol deja saber que aunque ellos tomen el rol de jueces, ellos hacen lo mismo. El apóstol dice: ustedes están haciendo lo mismo. O sea, aunque están viendo el mal de otros, ustedes tienen el mismo mal. Aunque quizá no eran homosexuales, pero eran jueces. Estaban criticando. Había en ellos lo que hablábamos en la parte final del primer capítulo de Romanos, donde dice que había envidia, donde había amargura, donde había todo ese tipo de pecados en ellos.
Entonces, de igual manera, ellos estaban expuestos al juicio de Dios. Y aquí el punto importante es que Dios básicamente les está llamando a ellos a que ellos puedan comprender el error que ellos están cometiendo, porque Él quiere traerlos a que ellos se arrepientan. O sea, ese es el punto en todo lo que nosotros estamos viendo en este libro. O sea, el Señor quiere la salvación, el Señor quiere que el ser humano se arrepienta. El Señor quiere que nosotros no nos confiemos por cierta religión que podamos profesar. Los judíos, ellos profesaban pues ser practicantes de la ley. Ellos vivían bajo algunas reglas y normas de la ley, pero eso no les hacía a ellos justos. Ya hemos dicho que la ley no justifica a nadie, no tiene el poder para justificar, tiene el poder para mostrar el pecado en la vida de la persona, pero no para justificar. Entonces ellos también necesitaban entender que ellos necesitaban de Dios, necesitaban ablandar su corazón, abrir su corazón y no convertirse en jueces de los demás. Entonces les deja saber que eso es como el colmo de la hipocresía, el que ellos juzguen a los demás cuando ellos mismos hacen lo mismo. O sea, eso es el error más grande que se puede cometer. Por eso es que ningún creyente tiene licencia, ni judíos ni gentiles. Ningún creyente tiene la licencia para poder convertirse en juez y señalar a las demás personas. No podemos señalar a nadie. O sea, de acuerdo a la palabra del Señor, cuando eso hacemos, nosotros estamos cayendo en un error gravísimo. ¿Por qué? Porque nos condenamos a nosotros mismos. O sea, lo mismo que nosotros estamos haciendo está trayendo condenación a nuestra vida. Qué interesante es ver esto, que tan grave puede ser un pecado como hablábamos en el capítulo 1, como lo que mencionábamos de la homosexualidad, del lesbianismo, pero qué grave es también el ser jueces de los demás. O sea que aquí se le está dejando saber al pueblo judío de que ellos están en un problema. En segundo, todos tienen las mismas necesidades. O sea, aquí no hay quien no. Versículo 4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el apóstol está diciendo: menospreciáis la riqueza de su benignidad. O sea, aquí la amonestación es a los judíos para que ellos reconozcan su error, para que reconozcan su necesidad, para que ellos entiendan que así como los gentiles necesitaban el perdón de Dios, ellos también necesitaban ser perdonados por Dios. Y ese es el problema grave que ellos están teniendo. Y es que ellos se sienten de que ellos están bien, que ellos son perfectos, que ellos no necesitan. Ellos pueden sin arrepentirse estar cerca de Dios. Ellos creen que nada más bajo los rudimentos de la ley ellos pueden estar bajo la bendición del Señor. Entonces el apóstol les dice: menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ya que Dios había sido paciente con ellos y eso les traía confianza a ellos. Al ver de que los juicios de Dios no se realizaban en contra de ellos, y vemos que algunas veces Dios castigó a ese pueblo, pero hay un juicio que un día estaremos cara a cara delante del Señor. Y aquí la palabra les está mencionando a ellos que Dios ha sido benigno, que Dios ha sido paciente con ellos, porque cuando ellos están juzgando a los demás, cuando ellos están señalando a los demás, Dios ve la desnudez de ellos, Dios ve el corazón de ellos, la maldad de ellos, los perjuicios de ellos. Dios lo ve todo eso y Él le dice: menospreciáis la benignidad de Dios, la paciencia, la longanimidad que Dios tiene con vosotros. O sea, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. O sea, Dios ha tenido paciencia y tiene paciencia con el pueblo judío, pero eso no quiere decir que un día, si no se arrepienten, no tendrán que dar cuentas a Dios.
O sea que así como los judíos, siempre a veces solemos decir nosotros que la iglesia es el judío espiritual, es la iglesia, pero a veces estas aplicaciones no las queremos traer al otro ámbito. A veces como iglesia tomamos el papel de ellos. A veces creemos que somos los únicos especiales. Es más, hasta decimos verdad, nosotros somos la única iglesia. Yo suelo decir que cuando las personas dicen que esa es la iglesia verdadera, que esa es la única iglesia, no hay que estudiarles mucho, porque eso es una grande mentira, porque no existe ninguna iglesia perfecta. No, el único perfecto es nuestro Dios. Entonces ellos estaban despreciando, ellos no estaban tomando en cuenta todo lo que Dios estaba haciendo para que ellos se arrepintieran. O sea que el Señor era paciente con ellos. Pero ahora el plan de Dios era que ellos vinieran a Él, que ellos se arrepintieran de su comportamiento, que se arrepintieran de esa actitud que ellos tenían, de esa posición que ellos habían tomado, que por ser judíos ellos creían de que todo estaba bien, o sea que los judíos podían hacer lo que quisieran. Eso no va con Dios. Por eso Dios les dio la ley, para enseñarles una norma de vida ahora, pero también más tarde les dio una norma de salvación, que es a través del Señor Jesucristo. Pero ellos no querían esa segunda, ellos se aferraban nada más a la primera, y ellos creían que estaban bien, que ellos no necesitaban de Dios, que ellos no necesitaban arrepentirse, que ellos estaban en todo lo mejor. Pero el versículo 6 dice, versículo 5: pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, como ellos no quieren hacer caso a Dios, como ellos creen que no necesitan de Dios, como ellos creen que está bien todo con ellos y que ellos pueden juzgar a los demás, por eso yo digo, cuidado, el Señor no nos ha dejado como jueces. Ellos creían que no necesitaban, pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. O sea, ellos estaban guardando un tesoro, estaban haciendo, vamos a decir, un ahorro, estaban ellos ahorrando ahí, ¿verdad? Estaban guardando. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si se les está diciendo que está mal lo que están haciendo y el Señor los está llamando al arrepentimiento, lo práctico era, o lo más justo o lo más razonable sería, de que ellos respondieran, de que ellos vinieran y le dijeran al Señor verdaderamente, perdónanos por habernos desencaminado, por no haber ido por la vía correcta. Pero dice que no, ellos estaban aquí por no ablandar su corazón, por no recibir el mensaje del Señor, por no doblegarse. Ellos estaban atesorando para el día del juicio. Estaban atesorando el mal para ellos. O sea, ese no era el plan de Dios. El propósito de Dios no era condenarles a ellos. Dios los está llamando para que ellos reconozcan. Y sería de más, nada más una enseñanza, pero debe de haber una aplicación. Y la aplicación es que como iglesia nosotros no deberíamos caer en el error que ellos estaban cometiendo, el error de creer que todo estaba bien cuando las cosas no estaban bien, cuando tenían perjuicios en sí mismos, cuando había pecado en su vida, cuando ellos estaban condenando a los demás y su vida estaba igual que los que ellos estaban condenando. Por eso, hermanos, yo creo que como iglesia debemos nosotros ser entendidos, debemos nosotros prestar atención a la enseñanza de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros, con ninguno Dios va a hacer acepción. Igual que a ellos, Dios trata con nosotros. De igual manera, Dios quiere que nosotros seamos atentos al llamado de Dios. Si hay pecado en nuestra vida, hay que venir al arrepentimiento, hay que tornarnos a Dios y no hay que convertirnos en esas personas arrogantes, creyendo que ya no necesitamos de Dios, que todo está bien con mi vida. Hay personas que pueden tomar esa actitud y lo que hacen es atesorar el mal para el día
del juicio. Un día estará delante del Señor y Dios, ¿verdad?, lo va a traer a la luz. El llamado a los judíos es a que ellos puedan ver a las demás personas como personas igual a ellos, en vez de criticarlas, en vez de que entiendan que son personas que tienen necesidades de arrepentimiento. Yo suelo decir siempre, que comparto, suelo decir que ese es el plan de Dios, no el que nosotros condenemos. Les decía en la enseñanza pasada de que nosotros no nos ha dejado el Señor condenando a las personas por ciertas prácticas que tienen. Dios nos ha dejado a nosotros para que seamos esa fuente de luz, para que nosotros manifestemos el amor del Señor. Nosotros no podemos ser jueces de nadie, juzgar a nadie, sino que necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para poder tratar esas situaciones. Y tercero y último, dice el versículo 8, pero el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacen bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Note usted, los judíos acumulan la ira de Dios, o sea, la gente que juzga acumula para el día del juicio. Y ahí el apóstol dice que va a haber para judíos y para gentiles. Al griego, cuando dice griegos, está diciendo gentiles. Ellos por su corazón no arrepentido van a estar delante del Señor y van a ser juzgados por Dios. Tanto como los gentiles, así también los judíos. Dios pagará a cada uno conforme su obra, según haya hecho mientras estaba en la tierra. De acuerdo a la escritura que leímos de 2 de Corintios, Dios va a recompensar todo lo que el ser humano haga. Así que sabios somos si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos comportamos como hijos de Dios y no nos convertimos en jueces. Reconocemos nuestra necesidad de Dios y venimos al Señor para que el Señor nos perdone. El llamado de Dios es que Dios quiere perdonar. Dios quiere que el ser humano se arrepienta. El pecado del hombre, Dios quiere perdonarlo. Por eso la paciencia, longanimidad de Dios, la misericordia de Dios está para con los judíos, pero también para todos. Aún como iglesia nosotros necesitamos entender que esa gracia de Dios y esa paciencia de Dios es para que nosotros rectifiquemos aquellas cosas que en nuestra vida no están yendo bien. Hermanos, yo creo que el Señor, así como amonestaba a los judíos, así como amonestaba a todos aquellos pueblos, a nosotros también. Dios pagará en ese día justamente todo lo que hicieron los gentiles y todo lo que hicieron los judíos. Yo quiero decirle que en ese día que estemos ante el tribunal de Cristo, ahí será traído a cuenta todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Yo creo que en esta tarde el Señor nos está hablando y nos está llamando a que reconozcamos que nosotros tenemos necesidad de Dios, que no endurezcamos nuestro corazón, que ablandemos y vengamos y reconozcamos nuestra necesidad de Él. Para concluir, qué importante es el reconocer que todos estamos en la misma necesidad de ser personas humildes, dependientes del perdón y necesitados del Señor. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros pueda tomar de esta palabra en este corto espacio. Yo puedo por lo menos señalar algunas cosas de las que son necesarias. Así que nuestra actitud sea una actitud prudente, una actitud correcta. No nos convirtamos en jueces, no nos convirtamos en personas rebeldes, personas obstinadas, personas que no somos humildes. El Señor nos ayude, y si algo hemos hecho, vengamos al Señor. No veamos a los demás inferiores a nosotros. Tengamos nosotros un buen concepto de sí, como el que debemos de tener. Que en esta tarde Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una corta oración.
Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, y rogamos que en esta tarde cada uno de nosotros pueda, Señor, tomar esta palabra y traerla, Señor, a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos que tú bendigas a aquellos, Señor, por grande, por malo que sean las cosas que han hecho, hay perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nomás queremos anunciar, pues, a ustedes que el domingo también tendremos nuestro servicio y estaremos aquí a las 9 la escuela dominical, 10 el servicio. Así que le invitamos, si usted no ha podido venir todavía, le estamos invitando que ya puede regresar si usted está bien, si usted no está enfermo, pues le invitamos a venir. Este es el tiempo que debemos de clamar al Señor. También queremos darles saber que el 21 de noviembre tendremos, eso es sábado, tendremos nosotros la confraternidad misionera y va a ser aquí en nuestra iglesia, la sección nos vamos a unir. Le invitamos y le estábamos anunciando ayer que planifique el poder bendecir las misiones en ese día. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor lo guarde. Amén y amén.